¿Cómo compartir lealmente las condiciones de vida de mis hermanos de la ciudad de la alegría sin conocer su angustia fundamental? Explicará. La angustia que condicionaba todos los instantes de su vida, el hambre. Con una H mayúscula, desde luego. El hambre que atenazaba desde hacía generaciones a millones de hombres de aquel país, hasta el punto de que la verdadera línea divisoria entre los ricos y los pobres se situaba al nivel del vientre. Había los dovela, que comían 2 veces al día, los ecavela, que solo comían una vez, y los demás que ni siquiera podían contar con la seguridad de una comida cotidiana. Yo era un trivela, el representante casi único de una especie de consumidores desconocidos en los slums. La vecina miró al francés con tanta sorpresa que él creyó que los ojos se le iban a salir de las órbitas. «¡Tú, un Father Sahib!», protestó. «Tú, de quien se dice que eres uno de los hombres más ricos de tu país, ¿quieres comer lo mismo que unos pobres como nosotros? Paul, gran hermano, no es posible. Tienes que haber perdido la razón». «Selima, hermanita mía, yo quería pedirte perdón», dirá más tarde Paul Lambert. «En efecto, ¿cómo podías concebir por un segundo tú, que vivías entre inmundicias, tú, que no veías nunca un pájaro ni un follaje de un árbol, tú, que algunos días no tenías siquiera una mondadura que dar a tus hijos, tú, que sentías moverse en tus entrañas a otro pequeño inocente que el día de mañana se colgaría a tus pechos exhaustos como odres rotos llorando de hambre? Sí, ¿cómo podías comprender que alguien pudiera ser tan loco como para cambiar su karma en el paraíso por aquel slum maldito y compartir con él tu miseria? «Hablo en serio, hermanita», confirmó Lambert. «A partir de mañana tú eres quien me dará de comer, si quieres hacerme este favor». Al día siguiente, a las 12, una de las hijas de Selima le llevó un plato de hojalata que contenía la comida del día: un cucharón de arroz, un poco de col y de nabos, unos granos de dal, esas lentejas que a menudo proporcionan sus únicas proteínas a los pobres de la India. Hubiese sido una ración de rey para los demás ecavela del slum. Con su apetito de europeo más acostumbrado a los excesos alimenticios que a las frugalidades indias, el francés se dispuso a engullir aquel almuerzo en 2 minutos. Pero tal como temía, Selima había respetado la tradición india que exigía que se inflamase el menor alimento con la ayuda de pimentón y de especias, y no tuvo más remedio que tragar cada bocado con lentitud y precaución. Cierto día en que yo me sublevaba ante un médico indio contra esa costumbre que quitaba todo su sabor a los alimentos, me reveló la razón. Debido a que provoca la transpiración, activa el metabolismo sanguíneo y acelera la asimilación, el pimentón es antes que nada una manera de engañar el hambre para millones de seres subalimentados. Además, permite tragar cualquier cosa, hasta desperdicios en mal estado. Lambert, que no hacía esfuerzos físicos agotadores, soportó gallardamente su nuevo régimen durante los 2 primeros días. Cuando sentía algún retortijón, iba a beber un vasito de té con leche azucarado en el tenderete del viejo hindú que vivía delante. Pero al tercer día todo cambió. Empezó a sentir violentos calambres que le retorcían el vientre junto con mareos y sudores fríos. Apenas había engullido su única comida cuando se desplomaba sobre su estera, vencido por el dolor. Intentó rezar, pero su mente estaba tan vacía como su estómago. En el curso de los días siguientes, el hambre no le dio tregua, tenía vergüenza. Había muy pocas personas en aquel lugar que tenían la suerte de comer una vez al día un plato semejante al que le cocinaba Selima. Tomó nota de las reacciones de su organismo. Su pulso se había acelerado considerablemente, lo mismo que la respiración. ¿Podría aguantarlo?, se preguntaba en medio de sus mareos, bajo el peso de la humillación de sentirse hecho un guiñapo cuando sus compañeros de miseria con menos calorías seguían tirando de las carretas o llevando cargas más propias de animales que de seres humanos.
Sin embargo, al cabo de unos días los trastornos desaparecieron y la sensación de hambre se desvaneció como por arte de encanto. Su cuerpo se había adaptado. Lambert no solo dejó de sufrir, sino que además sentía un cierto bienestar. Entonces cometió un error fatal. Un visitante de Francia le había llevado quenelles de Lyon y un camembert, y quiso regalar esas especialidades de su país a aquellos vecinos tan necesitados. Mehboob solo lo aceptó con la condición de que su amigo lo compartiera con ellos. La excepción tuvo un efecto desastroso. Despertó su apetito de forma incontrolable. Las náuseas, los calambres, los accesos de sudor y los mareos reaparecieron con una intensidad aún mayor. Lambert se sentía cada día más débil, sus músculos se fundían casi de manera visible. Sus brazos, sus muslos, sus piernas y sus pectorales parecían vaciados de sus fibras. Perdió varios kilos. Ir a llenar su cubo en la fuente, la más insignificante de las tareas, le exigía esfuerzos desmesurados. Apenas conseguía tenerse en pie durante más de media hora. Tuvo alucinaciones. Las pesadillas poblaban su sueño. Llegó hasta a bendecir la zarabanda de las ratas que le despertaba en el momento en que en sus sueños un desfile sin fin de hombres descarnados llegaba hasta él. Era una experiencia vivida del hambre en sí, tanto en lo físico como en lo moral. Paul Lambert había asumido la condición de la mayoría de los habitantes de Anand Nagar, había logrado su objetivo. Y no obstante, no se llamaba a engaño, conocía el alcance exacto de su experiencia y sus límites. Era como uno de esos náufragos voluntarios que tienen la seguridad de que acudirán a socorrerles al cabo de un cierto tiempo, mientras que el drama de los verdaderos náufragos es la desesperación. Yo sabía que si mi hambre iba más allá de los límites soportables, bastaba con que hiciera un gesto para saciarme. Si tenía el menor problema de salud, habría 36 personas que se precipitarían en mi ayuda. En cambio, Mehboob era un verdadero náufrago. A los aullidos de su vientre vacío se añadía la angustia de los que no pueden esperar ningún socorro. Por eso su dignidad parecía aún más admirable. Jamás salió una queja de sus labios. La única ocasión en que manifestaba su desaliento era cuando su hija más pequeña le suplicaba llorando que le diese algo de comer. Entonces su bello rostro aparecía devastado por el dolor, pero enseguida reaccionaba, levantaba a la niña y la hacía saltar sobre sus rodillas. Luego le contaba una historia, le cantaba una cancioncilla y la criatura no tardaba en reír. Olvidando el hambre, se soltaba de los brazos de su padre para reemprender sus juegos en el callejón. Sin embargo, a veces, cuando nada podía calmar sus lloros, Mehboob tomaba a su hija en brazos e iba a un corralillo vecino a mendigar un pedazo de chapati. Nunca otro pobre os cerrará su puerta. Era la ley del slum.